Strike tirándole al tercero. Y 56 años después de que los Gigantes ganaron su último título mundial, lo están ganando ahorita. La historia de los Gigantes de San Francisco es legendaria. Y los peloteros latinos que han pasado por este equipo son la razón principal. Pablo Sandoval conecta su tercer cuadrangular. En mis años como narrador en español de esa organización, he tenido el honor de conocer a excelentes peloteros latinos, pero más importante, a personas humildes y trabajadoras que tienen una gran historia. Seres humanos que han convertido un sueño en una realidad. Y para conocerlos más a fondo, nos hemos sentado con ellos para sostener una conversación gigante. Bienvenidos a esta edición de Conversación Gigante. Nos encontramos en este bello Audi's Legend Club en el hermoso Oracle Park y nos encontramos con la visita de Carlos Alfonso. Carlos, gracias por darnos esta oportunidad de hablar contigo. Bueno, gracias a ustedes por tenerme, gracias a ustedes por soportarme trabajando al lado de ustedes y para mí es un honor estar aquí de nuevo. Vamos a tener la oportunidad de conocerte más y lo más importante, que los fanáticos de los Gigantes que están viendo este programa te conozcan más. Naciste en La Habana, Cuba. ¿A qué edad llegaste aquí a los Estados Unidos? Yo llegué aquí en el 1961, a la edad de 10 años. Salí de Cuba en el movimiento Peter Pan de la Iglesia Católica, en la cual trajeron varios jóvenes para acá, para los Estados Unidos, para que tuvieran mejor vida, en vez de estar bajo el régimen de Fidel Castro. ¿Ya jugabas béisbol a los 10 años allá en Cuba? Bueno, jugaba hasta cierto punto, no pude jugar nada organizado. Yo era bien pequeñito y bien gordito. Y mi papá jugaba softball, se entretenía en los fines de semana a jugar softball y yo tuve la sangre siempre del béisbol. Mis padrinos, mi papá de jugar béisbol, pero no estaba muy atlético en ese tiempo y en todos los juegos que yo jugaba tenían que ponerme con los más grandes, con la gente de mi edad, de mi papá. Y me pusieron a mí muchas veces detrás del right field y detrás de la cerca para no molestar el juego. Así que ese fue el juego más o menos que yo jugué en Cuba. Estuviste con la organización de los Astros de Houston, con la organización de los Rojos de Cincinnati. Platícanos, ¿cómo fue ese proceso de que una organización te descubrió y te firmó? Bueno, yo entré en el draft en el 1968, que fueron 1 o 2 años después que empezó el draft. Jugué en una escuela de Miami que se llama Miami Senior High School y después me mudé de nuevo para Naples y ahí me descubrieron y me draftearon en el round número 10, pero me draftearon ya como tercera base. Tenía poder al bate, tenía buen brazo, tenía buen guante, pero a la larga yo creo que los ojos míos y quizás un poco de temor de un bolazo me guiaron a mí para terminar lanzando profesionalmente. ¿Cómo fue el cambio o cómo fue la decisión de dejar de ser pelotero a irte como coach? Eso pasó más por una lesión que tuve en el último año cuando me cambiaron para Cincinnati. Yo piché 4 años seguidos en Venezuela, en las ligas de invierno, y me lastimé el brazo y ese año creo que lancé nada más que 21 innings, y yo traté en el invierno traté de lanzar y no pude. Entonces a mí, yo siempre quería estar en el béisbol. Yo me sentaba al lado de los managers, yo me sentaba al lado de los instructores, yo aprendí cosas que yo quizás si estuviera jugando no lo hubiera aprendido estando sentado en el banco. Y yo senté en el banco por muchos años
por siempre ser el más joven. Yo digo, yo creo que yo puedo dirigir. Si no puedo pichar en Grandes Ligas. Y el señor Tal Smith, que era el presidente y gerente de ese tiempo de los Astros, que yo he tenido, tuve mucha confianza con él y mucha amistad, llamó a Cincinnati, me dieron el release y pude empezar la etapa de coachar, etcétera, etcétera. No fue el primer año coachando, estaba catchando en el bullpen, tiraba práctica, quizás fui el segundo bullpen coach que estuvo en los Estados Unidos. Los Dodgers tenían a uno y de ahí empecé a hacer cosas, diferentes trabajos. Yo creo que el señor Tal Smith tenía quizás una visión para lo que yo podía hacer. Y él quería que yo pasara de departamento a departamento para aprender todas las cosas en ligas menores, escauteo, dirigiendo en ligas menores, todas esas cosas para moldarme a mí para hacer algo mejor. Y el trayecto fue algunas veces un poquito fuerte o duro, pero no, en verdad no cambiaría nada de esos pasos que hice. Platícanos, ¿cómo fue esa experiencia con Daytona Beach? Porque ahí fue tu primer trabajo como manager. Terminamos como 44 juegos de primer lugar. Me dieron a mí a todos los delincuentes que habían de peloteros y aprendí quizás a hacer el tiempo que contara, porque la segunda mitad, estando tan mal el récord nuestro, yo decidí que todas las mañanas en Daytona Beach íbamos a empezar a trabajar a las 9 de la mañana. Y yo estaba solo en esa segunda mitad y aprendí cómo tirar práctica todos los días y trabajar con 25 peloteros durante la mañana. Y yo creo que hicimos mejor papel en la próxima mitad, pero me dio una sensación de que yo puedo, aún solo, puedo dirigir y puedo hacer una diferencia en los peloteros. ¿Cómo se presentó la oportunidad de graduarte, si puedo usar esa palabra, graduarte de ligas menores a grandes ligas? ¿Cuándo vino esa oportunidad de llegar a grandes ligas como coach? En el 1991, estando aquí en Candlestick como el director de instrucción y de Player Development, me llamaron en el invierno. Me llamó aquí el señor Bob Lurie, el señor Al Rosen, que eran el dueño y el gerente, y me trajeron aquí a hablar con ellos y me ofrecieron el trabajo de pitching coach del 1992. Yo estaba a cargo de las ligas menores. El señor Roger Craig tenía su favorito pitching coach, que parece que en los últimos 2 o 3 años que estuvieron juntos aquí en Candlestick, no le fue bien a los lanzadores, y el señor Al Rosen quería una cara nueva. Entonces ahí fui donde yo hablé con el dueño y le pregunté: usted ha sido muy bueno conmigo, ¿usted quiere que yo siga en desarrollo o usted quiere que yo sea el pitching coach? Y él me dijo: yo quiero que tú seas el pitching coach. Y dije: bueno, ya estamos. Ahí pasó. Y la razón fue simple. Después que me mandaron para AAA, en el 93, 94 dirigí AAA, 95 estaba a cargo internacional, desarrollar los peloteros, y me regresaron en el 93, 94, en 96. Me regresaron para ser coach de primera base y coach del bullpen. Porque yo me acuerdo, ¿verdad? Y inclusive me acuerdo como que si fue ayer que yo bajaba, entraba ya al clubhouse, nos podíamos a platicar de pelota, y esta es una de las cosas que te quiero preguntar después de tantos años. Me acuerdo que estábamos hablando y en un pizarrón tenías
los jugadores y tenías a Brad Hennessy, el nombre estaba mal escrito y yo quiero saber de dónde viene esa ética profesional, porque me acuerdo que dijiste tú, ese nombre está mal escrito y yo no sé, puede entrar el pitcher y yo creo que vea que su nombre está bien escrito, te levantaste y le agregaste, no sé si fue la S o la N que le hacía falta, pero me impresionó eso, que después de tantos años todavía me acuerdo de eso. Yo nunca había sido ningún ejecutivo hasta que yo llegué aquí como director de ligas menores, porque yo tenía que barajar todos los equipos que teníamos en las ligas menores y yo tuve que aprender la disciplina de hacer las cosas correctas. Fue donde yo creo que la parte administrativa, más que la parte en el terreno, me ayudó más para ser más flexible. Y en ese tiempo yo tuve casi todos los años que yo era a cargo del desarrollo de los peloteros en grandes ligas y de las ligas menores, con las cosas y todas las prácticas, todo el detalle en sprint training, todas esas cosas las manejaba yo. Y yo creo que eso fue otra parte de mi crecimiento, que yo le doy muchas gracias a los Gigantes por darme la oportunidad. Todos los fanáticos de los Gigantes saben quién es Rod Beck, saben lo que Rod Beck significó para la organización de los Gigantes, pero una de las cosas que muchos no saben es de que tú eres el responsable de haber traído a Rod Beck a la organización de los Gigantes. Platícanos de eso. Bueno, fue interesante. A la larga, la persona que es más responsable por eso es Rod Beck mismo, porque a un scout lo vio, el señor Rosen, porque él fue el que nos dio el permiso para hacerlo. Me llamaron la gente de Oakland, él estaba con el equipo de Oakland, había pichado en Rookie League, en la liga en Medford, Oregon. Entonces el señor Rosen siempre dijo que cuando alguien fuera a hablar con nosotros y querían un pelotero, no importa el cambio que hicimos, que quisieran, él tenía que dar el ok, por supuesto, pero que buscaran siempre tener un pitcher joven en retorno, que tuviera quizás un poquito de chance o lo que sea. Empezamos a buscar, la gente nos llamó, Oakland nos dieron 5 nombres, buscamos todos los reportes de esos 5, eliminamos todos los 5, llamamos a Oakland para pedir más nombres. Era para ellos o para la persona que quería a cambiar a Rod Beck. Pensaban que no era prospecto. Entonces, la persona a la cual yo estaba hablando, él me dijo, hay otro más que yo no puse en la lista porque a mí me gusta, pero a las otras personas que están por encima de mí no les gusta. Le dije, bueno, ¿quién es? Le dije, bueno, es tal y tal, y se llamaba Rod Beck. Le dije, bueno, no te apresures, fue lo que él me dijo a mí, pero yo voy a tratar una vez más a ver si lo salvo. Entonces, bueno, yo voy a ver los reportes de él y esas cosas y hablo con el señor Rosen. Y había un reporte de Chick Genovese, que en paz descanse, un famoso scout que vivía en ese tiempo en Southern California, y había un reporte de Rod Beck. Y pitchability, 86, 88, buena curva, good feeling, the burglar, es una persona que busca la manera de ganar. Y tenía 18 años. Ok, perfecto. Ha tenido un problema con el peso, pam. Hablamos con el señor Rosen, le dijo, bueno, ese es, llamamos a Chick Genovese para estar seguro si hay algo extraño del muchacho, porque en ese tiempo todavía la palabra de una persona a otra en este béisbol vale mucho en la manera en la cual te dicen sobre lo que es el make-up
de un pelotero, no midiendo las herramientas, las 5 herramientas. Y nosotros decidimos en Rod Beck y hicimos el cambio, dimos a Charles Corbell, pichó en AAA unas cuantas años, y cuando Rod entró a Clinton, Iowa, en ese año, creo que fue en el 88, si no estoy equivocado, él pichó como si estuviera pichando toda su vida y como si fuera una persona que tenía 25, 26, 27 años, teniendo 18 o 19. Y de ahí creció, de ahí a AA, hizo lo mismo, y AAA. Y el año que yo estuve de pitching coach aquí en San Francisco, lo subimos. Y ya Roger sabía de él, porque habíamos hablado con él, la manera del pitcher, el sentimiento, lo que él tenía como sabiduría y pitchability y todas esas cosas que nos gustaba a todos nosotros. El peso, esto, lo otro, más, eso ya lo ponimos al lado. Y él pensaba que un día él iba a tener a Rod Beck como cerrador. Y ese año teníamos a Dave Righetti. Y en la mitad de año subimos a Rod Beck. Y poco a poco, a través del tiempo, esa segunda etapa de ese año, del 92, ya sabíamos lo que teníamos. Porque en ese año también le enseñó Roger el famoso split finger a Rod, y Rod tenía recta, 2 costuras, 4 costuras, curva, slider, un cambio del diablo, y le enseñó el split finger. Y de ahí la historia de Rod Beck creció. Ya estamos llegando al final de esta conversación y escuchándote hablar, has estado con 3 managers, Roger Clay, Roger Craig, Dusty Baker, Felipe Alou. ¿Algunas historias que tú tengas de estar bajo estos hombres? Bueno, hay historia de todos, ¿no? En caso de Felipe, vamos a ver de adelante para atrás. Felipe y yo, dirigiendo contra Felipe en ligas menores, habíamos hablado mucho del béisbol y el béisbol de invierno, y yo siempre lo buscaba a él cuando iba a jugar con él, que dirigía a West Palm Beach, y yo estaba en Daytona. Nos sentábamos a hablar béisbol, y él fue el que me agarró y me dio la oportunidad con la gente del escogido para dirigir. Y el famoso dicho de él, no sé si ustedes cuando hablaron con él no le gusta que me digan esto, que este pelotero, que esto, lo otro. Tú tienes que ver lo que los ojos tuyos ven y no mentir. Los ojos tuyos van a decirte de lo que está pasando ahí y si el pelotero puede o no puede jugar. Olvídate lo que te digan otra gente. Ese fue el dicho de él, increíble. Dusty Baker ha sido una persona que siempre ha llevado, para mí, hubiera sido capitán de un batallón en el ejército, porque sabe dirigir hombres. Todas las personas que han jugado por él juran, para él es bien honesto con todos los peloteros. Y Roger Craig, quizás, aunque él siendo un pitching coach de fama, y yo no tenía esa clase de fama, que en la segunda semana o la tercera, él me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo fui pitching coach, y no es porque tú tengas que estar aquí en el banco. ¿Por qué tú no debes, después que el pitcher nuestro piché por 3 innings y ve para el bullpen, y entonces empieza a preparar al bullpen para ser bullpen coach? En ese tiempo no había bullpen coach. Y a mí, en el 3er inning, yo dije, hasta luego, y me iba. El pitching coach siempre está al lado del manager, ¿no? Pero en ese tiempo. Pero él también tenía algo que a nosotros, el primer año que yo estuve aquí, él vino y habló al grupo de todos los instructores, scout y todo eso. Y él dijo, busquen la manera de las personas que trabajen
con ustedes, sean peloteros o sean coaches o sean lo que sea, de que ustedes toquen a esa persona diaria. Pelotero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Mira acá, ¿y tu mamá que tenía bronquitis y esa cosa ya está mejor? Bum, bum, bum. Y tú lo veías que iba de lado a lado y hablaba con todos los peloteros y todos los coaches y pasaba el tiempo con todo. Y de ahí yo aprendí que cuando yo estaba a cargo de lugares, la primera persona que yo iba a ver, sea el cocinero o el hombre que trabajaba en el clubhouse y estaba a cargo del clubhouse. Y yo daba la vuelta por todos los lados y hablando la manera de buscar que toda la gente que trabajen para usted se creen como son parte de ese equipo. Eso es una cosa que aprendí de él. Carlos, honestamente, un placer. Te lo agradezco. De veras, una tremenda conversación. Yo sé que no hemos ni tocado la mitad de todo lo que has vivido en el béisbol de Grandes Ligas, pero yo creo que esto le puede ayudar a los fanáticos de conocerte un poco más. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tenga el tiempo de hacerlo en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias. Así concluimos esta edición de Conversación Gigante con un gigante de veras, Carlos Alfonso, desde el Audi Legends Club.